pista. Resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es 3 veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport no irrita los ojos, resiste contigo. Fin de espacio promocional y publicitario. En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a la señora fiscal general de la Nación, doctora Diana Salazar. Le invitamos para analizar algunos temas que durante su ejercicio en la Fiscalía General del Estado han sido llevados a cabo en la justicia penal. Y dentro de algunos casos quisiera empezar con el caso Sobornos, porque en el país y en el exterior, al menos ahora, con ocasión del caso Encuentro, el caso Sinohydro, se trata de, por un lado, comparar, que son cosas diferentes, los otros en inicio, un caso sentenciado, 413 páginas tiene el dictamen final de septiembre del 2020, y que da cuenta de el fallo que en la Corte Nacional en última instancia se dictara. Señora fiscal general, ¿cómo reafirmar este proceso en el caso Sobornos, con el que quiero empezar, y no seguir hablando de una persecución política cuando hubo pruebas contundentes en el proceso? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, usted lo ha mencionado. Han existido pruebas claras, contundentes en el caso Sobornos. Y esto no lo dice la Fiscalía. Lo han manifestado jueces, lo han ratificado en un total de 9 personas, 9 juristas de la más alta Corte de Justicia del país que han ratificado la posición de la Fiscalía, que no es otra cosa que hemos probado, más allá de toda duda razonable, sobre la existencia de una estructura de corrupción liderada por el expresidente de la República de ese entonces, conformada por funcionarios públicos y empresarios que entregaban sobornos a cambio de obtener contratos. Y eso dentro del proceso, por ejemplo, Pedro Verduga no confirmó que entregó esos recursos por fuera de los contratos. Por supuesto, y no solamente él, también el señor José Santos Concienzao. Testimonios, peritajes, documentos dan cuenta de la existencia real de esta estructura, más allá de cualquier cuestión. Y yo quisiera, Miguel, que nos centremos en la posición y el análisis que hacen los jueces en la sentencia. Porque mucho se puede hablar fuera de los tribunales, pero en las audiencias otra es la realidad procesal, y a eso tenemos que centrar. Y centrándose en ese tema, ¿qué le hace contundente a esa sentencia? Varios elementos. No existe solamente uno u otro, sino que la prueba tiene que ser analizada en su conjunto. Ya lo han ratificado los 9 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que varios testimonios, pruebas periciales, documentales, han probado
comprobado la existencia de esta estructura de corrupción. Se trata de ridiculizar desde la visión de quienes fueron sentenciados lo del influjo psíquico. ¿Qué implica eso? Es que el influjo psíquico no es más allá que una forma de participación. La conocida instigación, instigar por todos sabemos a lo que se refiere ese término. Sin embargo, han tratado de posicionar un relato únicamente para minimizar el efecto de la sentencia, pero los hechos están, como he dicho, comprobados, y el influjo psíquico no es otra cosa que una forma de participación, de acción, haber instigado a todos sus funcionarios para la comisión de este delito. Entre los 20 sentenciados, señora fiscal general, hay casos que han sido presentados con el recurso de revisión. Y que han sido rechazados. Claro, el caso de Alexis Mera. En ocasiones, 2 recursos por lo menos, si no me equivoco, han sido presentados y rechazados. ¿Por qué es este rechazo? Es que la ley es súper estricta para que se dé paso a una revisión. Por ejemplo, que la prueba haya sido obtenida con violación al ordenamiento jurídico, hecho que no existe. Que la prueba haya sido deformada, falsa, o que la persona que se creía muerta aparezca. Ninguno de estos elementos se configuran en este caso porque las pruebas obtenidas por la Fiscalía han sido de acuerdo con la Constitución y la ley, bajo los estándares establecidos para la valoración de la prueba. ¿No teme que aparezcan nuevas pruebas? El 658 dice, a menos que aparezcan nuevas pruebas que tienen que ser contundentes, o como usted bien señalaba, si se comprueba la existencia de la persona que se crea muerta, o nuevas pruebas, ¿habrá nuevas pruebas que no fueron exhibidas en el proceso? Es que no podría existir nuevas pruebas. ¿Qué prueba nueva va a existir? ¿Que no existió el acto de corrupción? ¿Que no existió la transferencia? ¿Que no existió el pago, por ejemplo, directo al expresidente de la República? ¿Cómo van a borrar eso? Que fue admitido los $6,000 Banco del Pacífico. Que fue admitido, pero es que no se trata únicamente de la cantidad, cuidado, sí, sino se trata del hecho. Los fondos de la corrupción se invirtieron, se depositaron en la cuenta directa del expresidente de la República. Claro, no importa $1 o $1 millón, pero hubo el hecho. El producto de la corrupción. ¿Qué otras pruebas? Para que no quede absolutamente una duda, además de que hicimos el seguimiento en su momento de las pruebas contundentes, que con el paso del tiempo se sigue vendiendo la idea de persecución política. Es que no existe persecución política. La Fiscalía, más allá de este caso, ha dado pruebas de realizar un trabajo técnico y jurídico, y los jueces están dando la razón a la Fiscalía a través de los fallos. Entonces, como lo había referido, no solamente corresponde al depósito en la cuenta directamente de uno de los ahora sentenciados, porque me parecería injusto centrarnos en la figura de una sola persona. Son varias las personas que han sido comprobada su participación 20 personas en este caso, y por tanto cada uno con su actuar les permitió a los jueces llegar a esa conclusión. Pero a propósito del caso Sinohidro, el caso Encuentro, se quiere vincular y hacer aparecer, y hacen una campaña para decir que no hay nada en firme contra el expresidente. Eso es lo que venden aquí en el exterior. Pero la Fiscalía puede asegurar los temas de manera jurídica. Existe una sentencia condenatoria en firme y que no ha sido revocada, y por tanto tenemos que hablar con propiedad. El otro tema que quiero señalar dentro de este proceso, al final de la sentencia se señala que pudieran derivarse del caso sobornos por cohecho agravado procesos que pudiera haber lugar a peculado, a concusión. ¿Ha avanzado la Fiscalía en algo de eso? Efectivamente, hemos dado inicio no solamente con la resolución o la sentencia, sino con anterioridad ya se iniciaron otras investigaciones que derivaron producto de esta trama. ¿Y estas investigaciones siguen en curso? Siguen en curso, ninguna ha sido archivada. Y hay tantos otros casos, señora fiscal general, que pudiera mencionar nada más en casuística: el caso Gabela, que se ha reinstalado, la deuda externa, los vuelos presidenciales, es decir, hay una serie de casos de esta administración que el país quisiera conocer en qué estado se encuentra. Sí, para ir centrando un poquito el análisis, por ejemplo, en el caso que se reaperturó
En el tema helicópteros DRUF estamos a la espera de la resolución en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía General del Estado presentó su dictamen acusatorio y vamos a ver la resolución judicial. Para avanzar, aspiramos, porque estamos seguros que así será, dada la contundencia de el dictamen entregado, vamos a avanzar a la siguiente etapa procesal, que ya sería la de juicio, donde se practican las pruebas para que logremos obtener una sentencia. Aquí existe un perjuicio en la adquisición de estas aeronaves. En los otros casos, seguimos en la fase de investigación previa, acopiando los suficientes elementos de convicción. Y yo quisiera, señor Rivadeneira, que tengamos claridad en algo. La Fiscalía inicia un proceso cuando está segura de que va a obtener una sentencia condenatoria. Entonces, se requiere de tiempo para organizar, para estructurar, para realizar un análisis técnico jurídico de las circunstancias de cada hecho, los elementos con los que vamos a contar, para que luego puedan ser presentados y valorados en su momento por los jueces. Es decir, establecer los elementos de convicción para la formulación de cargos. Los elementos de convicción en la formulación de cargos, pero con miras a una audiencia de juicio que nos permita obtener, con miras a la audiencia de juicio, entendiendo que estas se van a tener que convertir en pruebas directas que nos permitan sostener la acusación. Por eso, en ocasiones, la ciudadanía reclama la demora por parte de la Fiscalía. No es demora, es tecnicismo, porque nosotros no nos podemos arriesgar a presentar un caso que sea débil y les dé pauta a los posibles responsables de que generen la impunidad. Entonces, cuando estamos seguras de un caso, avanzamos. Hay casos, al menos derivados del caso de los helicópteros DRUF, como el caso del asesinato del general Jorge Gabela, que por un dictamen de la Corte Constitucional esto vuelve o continúa la investigación. Pero de cara a la ciudadanía, del asesinato de hace 12 años y medio sigue pendiente. Me gustaría hacer una corrección. Según el dictamen de la Corte Constitucional, lo que tenemos que investigar, y que de hecho ya teníamos esa línea, es sobre qué pasó con el informe del perito que fue entregado por el señor Mesa. Esa línea de investigación, varios elementos la Fiscalía ya los ha agotado, los ha cumplido y estamos avanzando. Y otro es la investigación sobre la posible ejecución extrajudicial del que fue víctima el general Gabela. ¿Y en qué estado se encuentra? En fase de investigación, y por tanto no puedo revelar mayores elementos o información. Sin embargo, la esposa del general Gabela está siempre informada de los avances que nosotros mantenemos en esas investigaciones, porque no es una, son varias. Claro, y en ese sentido hay plazos que ha establecido la Corte Constitucional para el cumplimiento. Parte de ello tiene que ver con una comisión para el cumplimiento, para el tercer informe. Para la recopilación de este tercer producto, más que tercer informe. Sin embargo, como le había referido, la Fiscalía ya tenía avanzado y vamos a dar cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional. ¿El caso de los vuelos presidenciales sigue en investigación? Continúa en investigación previa. Ninguno de los casos que usted ha hecho referencia han sido archivados y por tanto continuamos acopiando los elementos y tomaremos las decisiones técnico-jurídicas cuando correspondan. No es persecución, únicamente es que estamos luchando contra la impunidad. ¿Y el caso de la deuda externa? También sigue en investigación. El caso Encuentro, que es uno de los últimos hechos que investiga la Fiscalía, ¿en qué condiciones se encuentra? Al igual que los otros anteriormente referidos, estamos en investigación previa, es decir, no se puede hablar mucho sobre los elementos que se están acopiando en ese caso. Pero mal se puede comparar con el tema que intencionalmente los llevan sobornos con Encuentro. Es que en ningún caso se puede comparar el uno con el otro, ni siquiera en la temporalidad, en las formas, porque además la responsabilidad es personalísima. Y por eso también la diferencia en los tiempos. No se trata de, ¿por qué en un caso lo hace en un mes y por qué en un caso se demora un año? Porque cada circunstancia es distinta. Y de acuerdo con la posibilidad de recabar
las pruebas. Además de la complejidad de cada caso, podemos ir tomando las decisiones que corresponden. Y el caso Sinohydro, que también es uno de los últimas investigaciones. Una de las observaciones que se hace, ¿por qué no están todos los que debieran ser involucrados? Bueno, deberíamos hacer una precisión. La instrucción fiscal tiene un plazo de 90 días que inicia en el 5 de marzo, y durante estos 90 días la Fiscalía tiene la posibilidad de analizar si existen posibles responsables que se adhieran a esta instrucción fiscal. ¿A través de qué? De una vinculación. Eso significaría que se extienda por 30 días más, es decir, 120 días. Sin embargo, no son pocas las personas que se encuentran, y al momento se han logrado identificar a 37 personas que han sido beneficiarias directas de estos 76 millones producto del soborno que entregó la compañía Sinohydro a Recorsa por el contrato de este proyecto emblemático que fue en su momento. Y en este caso, ¿se ha comprobado de manera contundente estos recursos de corrupción? La Fiscalía ha recopilado suficientes elementos de convicción que nos ha permitido avanzar a la etapa correspondiente, que es la instrucción fiscal. Es en la audiencia de juicio donde vamos a comprobar, como usted ha mencionado, la existencia de este ilícito. Estamos seguras de que vamos a llegar a esa etapa, porque todo este tiempo que nos ha tomado, que son alrededor de 3 años, para llegar a esta conclusión ha sido vital. ¿Y por qué ha sido vital? Porque necesitamos recurrir a varios países para que nos entreguen la información. Fueron 10 asistencias penales libradas, 33 insistencias. ¿Y por qué? Porque esta trama se desenvolvió a lo largo y ancho de varios países de América e incluso en Europa. ¿Y esas pruebas que ha recabado la Fiscalía son contundentes para avanzar en el proceso? Son suficientes para avanzar en un procesamiento. Por eso es que hemos tomado la decisión. ¿Cuánto ha contribuido Estados Unidos dentro de esa ayuda internacional? Son varios los países que han contribuido, no solamente Estados Unidos, también ha dado respuesta a nuestros requerimientos Panamá, Belice, España. Suiza tuvo un tema que me gustaría tratar acá. Suiza, en su momento, cuando iniciamos la investigación, y esa es una de las razones para la demora, requería el levantamiento de inmunidad del entonces presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. Como usted conoce, nuestra legislación no requiere esa circunstancia, ese requisito para la entrega de la información. Entonces, lo que hicimos es suspender la solicitud, y ahora que ya no tendría esa inmunidad es que hemos requerido nuevamente la información. Entonces, son varios elementos, varios temas que hemos tratado que ir desentramando para que la información pueda fluir. No es un tema fácil. Además, se requiere el factor confianza de los países para que entreguen la información, para que no pueda ser mal utilizada. Mire usted que no se ha filtrado ninguna de las informaciones que nos han ido llegando a partir del año 2021, 2022 y que ahora nos han permitido avanzar a esta etapa. Porque además, no solamente se trata de recibir esa información, que además es abundante, sino una vez que se la recibe, se la tiene que analizar para ir descubriendo cuál es la verdadera trama que ocurrió ahí. Señora Fiscal General, a veces se escucha que Suiza y otros países piden sentencia ejecutoriada para el desbloqueo de presuntas cuentas que tienen algunos procesados. Claro, depende de las circunstancias. En este caso puntual, Suiza, por ejemplo, nos requería el levantamiento de inmunidad del entonces presidente de la República, hecho que no podíamos cumplir y por tanto no nos entregaba la información. En Panamá se demoraron en entregar, sin embargo, empezó a fluir a partir de los últimos 2 años, la entrega de información. Estados Unidos respondió en un tiempo promedio de 14 o 15 meses, así se manejaron los tiempos a nivel internacional. Entonces, la ciudadanía ya puede conocer la razón de la tardanza o la demora. No es un tema que estaba en el escritorio de la fiscal, archivado, esperando el momento político, porque la Fiscalía no espera momentos políticos.
toma las decisiones cuando cuenta con los suficientes elementos de convicción que nos permitan avanzar. Y como le decía, que no nos permitan llegar únicamente a una formulación de cargos. Nosotros nos proyectamos con miras a obtener una sentencia condenatoria. Señora fiscal, ¿se ha presentado ya Suiza una vez que no hay ese elemento que impedía anteriormente? Sí, por supuesto, estamos insistiendo, hemos mantenido conversaciones con nuestros pares en los otros países, no solamente con Suiza, y el caso puntual, China, por ejemplo, no ha dado respuesta aún. Es decir, que si hubiéramos tenido que esperar a la respuesta de China, hasta ahora no tendríamos un procesamiento. Es un solo caso, el caso de China, en este proceso. En que no ha dado respuesta, por supuesto. El resto ha dado respuesta. Así es. Aun cuando no se hayan cumplido los requerimientos. Aun cuando no se han cumplido los requerimientos, el envío de la solicitud a China data del 31 de julio del 2019. Se va a cumplir 4 años y no hay ninguna respuesta. Ninguna respuesta. No dicen nada. Bueno, en el caso Sinohydro, señora fiscal general, ¿pudiera incluirse a otros personajes? Porque la visión es el propio procesado expresidente Lenín Moreno. Argumentaba que quien estuvo al frente de los sectores estratégicos fue el vicepresidente, que fue condenado en el caso Sobornos a 8 años por cohecho agravado, y otros personajes como incluso el propio expresidente de la República. Bueno, el tema que estamos investigando ahora, que se ha presentado ante la Corte Nacional, está relacionado con el cohecho. ¿Qué significa? Que una persona fue beneficiario de fondos a cambio de la suscripción de un contrato. Otros temas relacionados con los responsables de encontrar esa evidencia, por supuesto, la Fiscalía va a avanzar con la vinculación de todas aquellas personas que podamos posteriormente sostener una acusación. Como le había indicado, la instrucción fiscal no se ha cerrado y tenemos este tiempo que empezó a correr a partir del 5 de marzo para seguir sistematizando e identificando a los beneficiarios de esta trama de corrupción. ¿Habrá contundencia por todos los recaudos y lo que se ha recabado, señora fiscal? Como siempre y en todos los casos, esta administración no pierde casos. Tenemos por lo menos una docena de sentencias condenatorias de casos iniciados durante esta administración. ¿Usted no tiene resquemores de que aquí se pretenda seguir usando el recurso de revisión que consagra el 658 del COIP para tratar de echar abajo sentencias? Es un derecho, nuestra legislación lo contempla, pero como le había indicado, nuestra legislación es muy específica para la presentación de este recurso. De darse el caso, obviamente, que tienen derecho las defensas, pero les corresponde a los jueces analizar la veracidad del cumplimiento de este requisito. Y otros casos que fueron judicializados, investigados, la refinería del Pacífico, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, ¿en qué están? También se encuentran en fase de investigación y recordemos que acá se requieren peritajes que son complejos. Entonces, en primer lugar, existe dificultad para encontrar los técnicos que puedan sostener los objetivos o los parámetros que la Fiscalía va cumpliendo, pero esos son temas a la interna que nosotros tenemos que ir resolviendo y cuando tengamos las conclusiones necesarias vamos a proceder conforme corresponde. ¿No teme usted que la impunidad se siga, más allá de la tarea estricta en la investigación preprocesal y procesal penal que realiza la Fiscalía, que se siga imponiendo la impunidad, incluso algo que no le compete a la Fiscalía? El propio caso Sobornos casi se ha recaudado muy poco de la sentencia de los 14 millones. Sí, usted se refiere a la reparación y que como bien lo indicó también, no le corresponde ya esta cuestión a la Fiscalía, sino a la Procuraduría General del Estado. Recordemos que el sistema de justicia es un engranaje. La policía ayuda a recopilar los elementos que la Fiscalía requiere. La Fiscalía presenta la acusación, la sostiene, la convierte en prueba. Los jueces la valoran y sentencian, pero son otros los encargados de hacer cumplir esas sentencias, no solamente en lo económico, sino también en el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad, y que eso ya le corresponde a otra función del Estado.
Entonces todos debemos cumplir con cada uno de los roles que nos corresponden para que la impunidad no campee en el país. Hay una investigación todavía en curso del ex fiscal general Galo Chiriboga Zambrano, que fue denunciado. ¿En qué caso sería este? El caso que denunciara el sentenciado con más de 30 años de penas acumuladas, Carlos Pareja Llanuselli. Sí, está iniciada una investigación previa. De hecho, que él denunció que había dinero. De hecho, estamos practicando algunas diligencias. En esta misma semana se respondieron algunos temas. Y van a continuar en ese sentido. Por supuesto, como en todos los casos, como le decía, mientras no exista un archivo, las investigaciones están en marcha y continúan. El hecho de que no se pueda publicitar porque tenemos reserva de ley no significa que están paralizadas, no es que están guardadas en el archivo. A diario nosotros vamos realizando diligencias. Prueba de ello está el caso Sinohidro, que cuenta con 300 cuerpos y parecía que no se estaba haciendo nada, pero nosotros estábamos trabajando en silencio, porque así nos corresponde, nos manda la ley. ¿Cuánto respaldo ha tenido? Porque desde afuera se ha visto una inquietud respecto del cambio de investigador. ¿Se ha solucionado eso en la Fiscalía? Está solucionado gracias a una resolución judicial que da cuenta de la señora jueza que estos cambios tienen que realizar de manera ordenada, coordinada y respetuosa. Estamos en esa línea, en el camino, y sin embargo, esto no ha impedido que nosotros avancemos en las investigaciones. ¿Qué es lo que más le preocupa a la señora fiscal general en el país respecto de estos hechos de corrupción que ha vivido y que han sido procesados por la Fiscalía? Bueno, lo que nos preocupa es tener la capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía. Tenemos falencias o deficiencias, por ejemplo, en recursos, en talento humano, y quizá nos podríamos ver desbordados. Sin embargo, tenemos que ser creativos en la forma de priorización de casos. Estamos trabajando en esto y estamos seguros de que vamos a cumplir con este desafío. Dentro del actual esquema constitucional que se sigue dependiendo en parte del Consejo Nacional de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, ¿cómo se ha venido funcionando últimamente? Bueno, como usted conoce, la Fiscalía no tiene la capacidad de realizar nombramientos, por ejemplo, evaluaciones, procesos de investigación o sanción a los funcionarios. Sin embargo, se ha tratado de coordinar acciones con el Consejo de la Judicatura para que los procesos no se vean paralizados. Ahora mismo entiendo que el Consejo de la Judicatura va a adoptar una decisión relacionada con la evaluación de los fiscales de primer nivel, que está paralizada desde hace 2 años, o por lo menos está en marcha desde hace 2 años y que no ha llegado a concluir. ¿Y eso se ha retomado? Entiendo que la van a retomar, van a tomar una posición al respecto. La Fiscalía, como no nos corresponde, eso no está en el ámbito de nuestras competencias, solamente apoyaremos y seremos respetuosas de la decisión del Consejo de la Judicatura, pero siempre exigiendo que se cumplan los parámetros establecidos para exigir excelencia en los fiscales. ¿Cuánto le preocupa a la señora fiscal general las malas actuaciones de algunos fiscales? Podría citar Manabí o Guayas, que han sido cuestionados por su actuación. La Fiscalía en ese y en todos los casos ha tomado acciones. Por ejemplo, hemos iniciado investigaciones previas por hechos que llegan a nuestro conocimiento a través del buzón de transparencia. Eso en el lado penal. Y desde el lado administrativo, la Fiscalía también ha presentado las respectivas denuncias ante el Consejo de la Judicatura para que se inicien los procesos disciplinarios que debieran. Señora fiscal general, dentro de su tarea siempre será importante que el país esté consciente, y es bueno informar oportunamente, porque a veces la politiquería o los discursos que pretenden poner una sombra a las tareas que cumple la Fiscalía. ¿Le preocupa eso que se argumenta en contra de los procesos que al comienzo al menos lleva reservadamente la Asamblea? La Fiscalía. Bueno, las sentencias hablan por sí mismos, el trabajo que estamos realizando, y no solamente en los temas que tienen relación con la política o con actores políticos. Recordemos que la Fiscalía trabaja a diario. 400 audiencias son atendidas por los fiscales día a día. El hecho de que la fiscal no esté
defendiendo un caso no significa que no estamos trabajando. Es la institución. Es la institución, la institucionalidad, y a eso estamos nosotros centrados. Por ejemplo, hemos enfocado nuestras acciones a fortalecer la capacidad de la unidad especializada en delincuencia organizada, a fortalecer la capacidad de la unidad especializada en investigaciones de lavado de activos, relacionadas con lavado de activos. Los temas de género que a diario afectan a nuestro país. Yo entiendo que el interés general de la ciudadanía son estos temas que afectan tanto a la corrupción, pero otros también son los problemas que nosotros estamos atendiendo desde la Fiscalía General del Estado y que forma parte de nuestros ejes prioritarios. ¿El caso de los femicidios ha crecido de acuerdo con los casos presentados a la Fiscalía? Sí, y por tanto hemos tenido que fortalecer al equipo de género. Tenemos quienes dan acompañamiento a las víctimas directas e indirectas en estos lamentables casos, pero también nos estamos olvidando de un punto importante, que el Estado, o por lo menos no se ve que esté trabajando en una política de prevención. Es que el derecho penal, es decir, la Fiscalía, tiene que ser lo último a lo que tengamos nosotros que acceder o recurrir, sino que tenemos que trabajar en la prevención para que estos casos no se produzcan. Y ahí estaríamos dando realmente resultados a la ciudadanía. Creo que ese debería ser el enfoque de todas las instituciones del Estado encargadas de realizar la política criminal. ¿Y qué política? La de prevención, no represión. Y en esta tarea, ¿cuánto le corresponde a la Fiscalía? Que debe ser una tarea del Estado. Casi poco le corresponde a la Fiscalía, toda vez que nuestra institución es reactiva. Cuando ya sucedió el hecho. Hay ocasiones, por ejemplo, en que vemos a personajes que dicen vamos a robar, pero es potencial. Ahí todavía no podemos actuar. Lamentablemente tenemos que prevenir ese tema, y si no hemos logrado prevenir y se produce el hecho, ahí la Fiscalía tiene la obligación, sí, de actuar. ¿El nivel de casos presentados y denunciados de femicidio ha crecido si se compara con los años anteriores? Tenemos una línea que va creciendo. Sin embargo, también tenemos que indicar que, aunque no se observe, pero la Fiscalía a diario, a través de las redes sociales, informa los resultados de las investigaciones, las sentencias que se tienen en estos temas. ¿Qué le preocupa más en este momento en el país, en medio de estos hechos, que realmente quisiera, sin conocer los debidos procesos, que se agilicen las causas y haya más sentenciados? Por supuesto, como le había indicado anteriormente, es fortalecer la capacidad operativa de la Fiscalía con el incremento de personal, pero no solamente basta con incrementar personas, sino también tenemos que adecuar espacios físicos, entregar computadores, insumos para que puedan realizar el trabajo y, sobre todo, brindar las garantías y la seguridad para que puedan los funcionarios públicos realizar su trabajo sin temor a ser perseguidos, y sin temor a ser perseguidos en cualquier ámbito. En lo administrativo, en lo procesal, desde la Fiscalía pueden estar seguros que aquellos funcionarios que realizan su trabajo de manera consciente son respaldados por esta autoridad. Sin embargo, aquellos que se desvían del camino, también a la Fiscalía no le tiembla la mano para ejecutar allanamientos a nuestras propias oficinas, porque nosotros no consideramos una afrenta, por ejemplo, cuando la ciudadanía denuncia los casos de posibles hechos de corrupción. Agradecemos porque nos están ayudando a limpiar la casa, a librarnos de esos malos elementos que nos hacen quedar mal como institución. Señora fiscal, ¿le preocupa el que en otro ámbito, por acciones jurisdiccionales, por acciones constitucionales, jueces de primera instancia sigan liberando a sentenciados? El caso de Pablo Romero, que fue director del SENAIN, a 9 años de condena, inició el cumplimiento del 2020 y ya salió libre. ¿Cuánto preocupa? Lamentablemente el país ha sido testigo de estas decisiones que únicamente generan impunidad. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía? No importa que cometas delito. Si tienes la capacidad de conseguir un juez que te entregue medidas distintas a la sentencia, vas a generar impunidad.
considero que es necesario que los organismos encargados a nivel constitucional vayan delimitando el uso y el abuso de estas garantías. Es que no son malas las garantías constitucionales, cuidado. Es la utilización del recurso. Es la posibilidad que tiene el ciudadano de protegerse frente a posibles abusos del Estado. Pero acá se ha desviado la finalidad de estas garantías. ¿Qué le diría al Ecuador la fiscal general de la Nación, doctora Diana Salazar, y su compromiso frente a lo que estamos viviendo en estos ámbitos y donde le toca perseguir, investigar a la Fiscalía General? La Fiscalía General del Estado seguirá realizando su trabajo, cumpliendo con lo que le manda la Constitución y la ley, y que aquellas personas que busquen separar a la fiscal de su cargo es porque únicamente están persiguiendo su impunidad. Nosotros vamos a seguir con el cumplimiento de nuestras funciones, sin favor ni temor. Bien, a la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, muchas gracias la atención a la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con un tema económico. ¿Cómo se pinta el 2023 en lo económico, tanto en lo nacional cuanto en lo internacional? Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo me dedico a la elaboración de piezas de cerámica. El crédito de Ban Ecuador del 1% me dieron $3,000.